Vamos a tener un momento de oración para iniciar nuestra lección en esta mañana. Señor Dios, nosotros venimos humillados ante tu presencia. Venimos a exaltarte, venimos a adorarte, porque tú mereces la honra, la gloria, el honor, por cuanto tú nos creaste y somos tuyos también por la obra de redención que obró Cristo. Te pedimos, oh Señor, que al considerar este tema, no solo tú nos des sabiduría y entendimiento, danos un espíritu manso ante tu palabra, para sujetarnos ante ella y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando el capítulo 22 de la Confesión Bautista de Londres del año 1689, que se titula de la adoración religiosa y del día de reposo. Hoy pretendemos terminar el estudio de este capítulo y, como se habrán dado cuenta, yo simplemente he hecho un vuelo de pájaro por este capítulo. Hay muchas implicaciones que no hemos tratado, pero nada, en algún momento nos detendremos paso a paso a considerar este capítulo. Me hubiera encantado ver por parte cada uno de los elementos de la adoración y hacer una breve explicación acerca de la lectura, por qué debemos leer la Biblia de manera continuada, que de hecho no necesariamente tiene que ser así. Si una iglesia sencillamente lee previamente el texto que va a exponer el predicador, está haciéndolo bien. No le vamos a decir que son unos herejes, obviamente. Pero entendemos que la lectura debe ser algo más que eso, más que leer el texto que luego va a ser expuesto. Tenemos la convicción que en el culto de adoración debe ser leída la Biblia de manera continuada. No siempre así, pero sí bastante a menudo. ¿Por qué debemos hacerlo así? Bueno, es algo que me hubiera gustado tratar y no vamos a hacerlo por causa del tiempo. Aún algunos elementos como la cena, por qué la celebramos, cómo la celebramos. Hay una breve serie que prediqué hace un par de años. Tristemente el primer sermón no se grabó ese día, que tenía que ver con los candidatos, entre otras cosas, de la cena del Señor. ¿Por qué no le damos la cena a ningún hermano que no sea miembro de una iglesia local? Estaba en ese sermón, pero no se pudo grabar ese día, tristemente, y hubiera sido bueno tratarlo en este capítulo, pero por causa del tiempo no lo vamos a poder hacer. Si no, estaría 6 o 7 lecciones más y no lo queríamos tan largo tampoco. De hecho, habíamos planificado esta serie en 3 clases y esta es la 4ª. Hasta ahora nosotros vimos en este capítulo, que puede ser dividido en 2, la primera parte, que tiene que ver con la adoración religiosa, la adoración pública. Como se titula el capítulo, que se llama de la adoración religiosa y del día de reposo, ahora viene la segunda parte, que tiene precisamente que ver con eso, con el día de reposo. Mis amados hermanos, ¿hay tal cosa como día de reposo cristiano? Obviamente los puritanos creían que sí. Hablar del día de reposo en un mundo evangélico como el que nos ha tocado vivir, pudiera ser tildado el que mencione tal cosa hasta como una herejía. Muchos pudieran ver en eso un tipo de legalismo, de judaísmo cristiano o de adventismo. No del séptimo, sí del primero, pero aún así, adventismo. Y por eso nosotros queríamos dedicarle solo una clase a este importante tema. Obviamente no vamos a tocar todos los vericuetos de este tema. Queremos el año que viene dar una serie completa acerca del día del Señor o el día de reposo cristiano, pero al menos vamos a tratar hoy lo que la confesión enseña acerca del día del Señor.
Y lo primero que los autores de la confesión nos hablan en el párrafo 7 es acerca de la obligación que ha sido impuesta al ser humano de guardar un día de reposo. Los puritanos y nosotros entendemos que hay una obligación de guardar, y ellos especifican que todo ser humano debe hacerlo, de guardar un día de reposo cristiano. Miren lo que dice el párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, se obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. Los autores de la confesión dicen aquí que todos los hombres en todas las épocas están obligados a observar de cada 7 días uno para el Señor y para el reposo de su cuerpo. No hay en la historia de la humanidad un tiempo en el que los hombres, ni una población que esté exenta de guardar el día del Señor. Si una persona, sobre pretexto de que no es cristiano, determina tomarse el día del Señor para irse a la playa, para irse de compras, y dice, no, es que yo no soy cristiano, no me importa, esto es un mandamiento para todos los hombres de todas las épocas del mundo. La pregunta que tú debieras estarte haciendo es, pues sonó lindo la declaración, no porque la haya hecho yo. ¿Tú tienes prueba bíblica de eso? Esa es la pregunta importante en este punto. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que hay varios argumentos que prueban que hay un día de reposo cristiano y que todos los hombres están obligados a guardar. Primer argumento: el momento en el que fue establecido el día de reposo lo hace de obligatorio cumplimiento para todos los seres humanos del mundo en todas las épocas. Pregunta: ¿en qué momento fue establecido el día de reposo? ¿Alto? En la creación. Muy bien. Yo dije, lo voy a agarrar. En la creación. Si nosotros vamos a Génesis 2, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, allí encontraremos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y hay dos formas significativas, dos términos significativos en este texto que son muy importantes y que establecen la obligación de guardar un día de cada 7. Por un lado dice que Él estableció un ejemplo. Noten el versículo 2 nuevamente como dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo. Noten que en el versículo 2 se nos dice que Dios repasó en el día séptimo de toda la obra creadora que Él había realizado. Debe hacer una aclaración, porque yo estoy hablando aquí de un principio. Dice que reposó en el día séptimo. La palabra hebrea para séptimo es sabbat. ¿Saben lo que significa esa palabra? Reposo. Literalmente en hebreo dice que en el día de reposo Dios reposó. Más allá de un día en específico, lo que encontramos en este texto, y también como veremos en el cuarto mandamiento, es un principio general de 7 días que tuvo la semana. Dios tomó uno para reposar. Y déjenme decir una cosa: Dios no necesita descanso. Lo estableció como un ejemplo para ti, para mí, para todo ser humano. Isaías 40:28 nos dice
que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Así que el hecho de que Él reposara de su obra no era porque estaba cansado. Era un ejemplo que estaba mostrando a toda la raza humana que Él habría de crear. Porque Él había creado, por lo menos incipientemente, en Adán. La razón por la que Dios descansó no estaba en Él. No se cansaba, no se cansa. Estaba en el hombre. Más bien lo que Dios deseaba al reposar en el día séptimo era dar un ejemplo al ser humano que recién había creado. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 2, versículo 27, vemos una declaración sumamente importante del Señor Jesucristo con referencia a este tema. Dice, el hombre no fue creado por el día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Los fariseos habían puesto tantas leyes para guardar supuestamente el día de reposo que daba la impresión que el día de reposo era un fin. Sin embargo, lo que Cristo está diciendo que el día de reposo más bien es un medio y ha sido establecido por causa del hombre. Es el hombre el que necesita tomar un descanso, es el hombre el que necesita tener un tiempo libre para buscar más profundamente de Dios en lo privado, en lo familiar y como miembro de una iglesia local. Cristo declara que la causa primaria por el que el día de reposo fue instituido se encontraba en la necesidad que tenía el hombre. Era el hombre quien necesitaba reposo, no Dios. La causa por la cual Dios reposó no fue que Él necesitara descanso, pero mis amados hermanos, nosotros sí lo necesitamos. Cuando la Revolución Francesa, para romper con todo lo que tenía que ver con cristianismo, estableció que la semana debía tener 10 días. Para que no hubiera un domingo. 10 días. Y ahí ya se brincaba el domingo. Fue un desastre total. Porque mis amados hermanos, es increíble cómo nuestro cuerpo fue creado. La manera en que nuestro sistema ha sido diseñado para que lleguemos al domingo ya tan que tengamos que tomarnos un break de nuestro trabajo. Es increíble como Dios nos creó. Lo otro que nos dice Génesis capítulo 2, no solo que Él santificó el día, lo apartó. Él apartó uno de 7 para que el hombre reposara y buscara de Él, sino que también lo bendijo. Mis amados, a veces nosotros bendecimos a las personas. Oh, Dios te bendiga, o te bendigo, lo que sea, o alguien estornuda. ¿Cómo dicen cuando alguien estornuda? Bless you, o lo que sea. La realidad es que cuando bendecimos a otro, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Nuestra palabra, aun cuando los carismáticos digan que sí, nuestra palabra no puede ser comparada con la de Dios. La palabra de Dios sí tiene un poder creativo. Dios habla y pasan cosas. Nosotros bendecimos a personas, pero cuando Dios bendice algo pasa. Y Dios bendijo el día de reposo. Miren cómo lo dice Isaías, capítulo 55, versos 10 al 11. Paciencia que yo voy a brincar para el nuevo. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Cuando Dios emite su palabra, cuando Dios habla, cosas realmente pasan. Y Dios bendijo el día de reposo. Las bendiciones que Dios pronuncia tienen el poder de impartir el favor que Dios promete. Y mis amados hermanos, al bendecir el día de reposo, Dios estaba invistiéndolo con una promesa de prosperidad. No vean allí dinero. Tanto espiritual como física. Por cuanto vamos a reposar, para todos aquellos que lo observan adecuadamente. Ahora,
Hay un principio más que debe ser tenido en cuenta. Yo quiero que vayan a Éxodo capítulo 20, versículos 10 al 11. Y ese texto, mis amados hermanos, que es el cuarto mandamiento, establece que no solo aquellos que profesan ser cristianos debieran guardarlo, sino todo ser humano. La ley moral no fue establecida solo para los miembros de iglesias o para los creyentes, sino para todo ser humano. Miren cómo dice este texto. Mas el séptimo, ¿saben qué palabra hebrea significa? Usó Moisés allí? Sabbath. ¿Saben qué significa Sabbath? Reposo. Reposo. Literalmente dice, mas el día de reposo es reposo para Jehová tu Dios. El nombre el Sabbath toma el nombre del número por el hecho que se había apartado ese día para el descanso y el reposo. Así que literalmente dice, mas el día de reposo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día de reposo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía guardar un día de reposo? ¿Cuál es el argumento de Moisés? Bueno, Dios reposó en el día de reposo. Moisés había entendido que Dios había establecido un mandato desde la creación con su ejemplo y con su pronunciamiento. Santificó ese día y lo bendijo. El hombre había sido creado a imagen y a semejanza de Dios. Y si Dios había trabajado 6 días y reposado el séptimo, entonces la criatura debía seguir el ejemplo de Dios. Así que el primer argumento, el momento en que fue establecido el día de reposo, establece que todo hombre está obligado a guardar el día de reposo. Segundo argumento, la inclusión de este mandamiento de guardar un día de reposo en la ley moral de Dios también nos obliga perpetuamente a obedecerlo. Y ya leímos el pasaje hace un instante en Éxodo 20, 10 y 11, donde Dios manda en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás en él toda tu obra, mas el día de reposo será santo para tu Dios. No vamos a hablar de la vigencia de la ley moral para el creyente, por cuanto hace un par de meses, cuando estudiamos el capítulo 19 que trata de la ley moral, argumentamos lo suficiente para enseñar y creer que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, lo tenemos ahí no por nada, es para ocultar más de, algo que no queremos que se vea. Es parte, los 10 mandamientos, de la vida del creyente. Muestra el camino, la voluntad de Dios para el creyente. Así que no vamos a argumentar mucho al respecto. Si quieres refrescar, vea la clase que dimos de la ley moral, de la confesión del capítulo 19. Está en el canal de YouTube y puede refrescar la idea. Pero eso es un argumento sumamente válido. Si la ley moral está vigente, entonces el día de reposo cristiano está vigente. Porque es parte de la ley moral. Tercer argumento. Creemos en la obligación de observar el día de reposo por lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron en la Escritura. Mis amados hermanos, no hay otro mandamiento en la Escritura al que Cristo haya prestado mayor atención que en el día de reposo.
Y a lo largo de su ministerio, Cristo habló muchísimo en cuanto al cuarto mandamiento. Ahora bien, tristemente, cuando se ve las declaraciones de Cristo, lo que ven muchos es que el Señor Jesús estaba en sus pronunciamientos mostrando desagrado hacia el día de reposo cristiano, lo que sería el día de reposo cristiano. Sin embargo, mis amados hermanos, un análisis cuidadoso de las palabras del Señor Jesús muestran que Él no estaba desagradado con el día de reposo. Más bien el desagrado de Cristo era la interpretación que los escribas y fariseos habían implementado en cuanto a este día. Este día que debía ser de deleite por cuanto la comunión con Dios podía ser enfatizada. Ellos, los fariseos y los escribas, lo habían hecho un día de explotación. De hecho, tenían un libro que en sentido general lo que trataba era de establecer las reglas que debían seguirse para guardar el día de reposo. El libro se llama la Mishnah. Cientos de leyes que regulaban cómo un creyente piadoso debía guardar el sábado delante del Señor. Déjenme poner algunos ejemplos de lo que estaba en la Mishnah. Miren hasta dónde llegaban estos hombres. Una mujer no puede salir con adornos que pudiera quitarse en la calle, como una diadema, a menos que esté unida al sombrero, ni un collar de anillo en la nariz, ni alfileres en el vestido. La razón de esta prohibición de ornamentos es que en su vanidad las mujeres podrían quitárselo para mostrarlo a sus amigas, y entonces, olvidándose del día, llevarlos en la mano sería entonces una carga. Miren hasta dónde llevaban estos hombres. Las mujeres tienen prohibido mirarse en el espejo en sábado, porque podrían descubrir una cana e intentar arrancársela, lo cual sería un pecado grave. Una mujer puede andar en su patio, pero no en la calle con una peluca. De modo similar, un hombre puede llevar calzado de madera con clavos o solo un zapato, puesto que eso implicaría trabajo. No era legal limpiar el fango de los zapatos, con la excepción de quizás hacerlo con el reverso de un cuchillo. Pues de lo contrario estaba usando un instrumento, ¿y qué sería? Trabajo. De modo similar, una persona podía ir con la oreja vendada, pero no con un diente falso. No obstante, si se caía el vendaje de la oreja, no podía reemplazarlo. Mis amados hermanos, y así, ley tras ley de lo que no se debía hacer en el día de reposo. De hecho, este libro tenía 24 capítulos que trataban solo y únicamente de las reglas que debían ser implementadas para guardar el día de reposo. Ellos estuvieron analizando si era legítimo que un padre cargara a su hijo. Y luego de mucho debate, declararon que sí, que podía cargarlo, inclusive si su hijo tenía una piedra en la mano. Miren hasta dónde llegaban ellos. Mis amados hermanos, conocer esto nos ayuda a entender el porqué de la reacción del Señor Jesucristo ante la doctrina farisaica del día de reposo. Cuando Cristo enfrentaba a los escribas y fariseos con relación a este mandamiento, no estaba oponiéndose a guardar un día de cada 7 para el descanso y la adoración, sino que estaba oponiéndose a un grupo interminable de regulaciones y restricciones absurdas que hacían de este día una desgracia más que un deleite para el Señor. De hecho, mis amados hermanos, si nos vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17, veremos que el Señor Jesús dice claramente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir.
Cristo no podía abrogar ni siquiera desobedecer la ley moral. Si hubiera pasado tal cosa, Él no hubiera podido ser el Salvador del mundo. Como alguien ha dicho, la respuesta de Cristo al espíritu farisaico no fue suprimir la ley moral, sino más bien la de devolverle la ley a su aplicación original. Es por eso que los autores de la confesión son muy claros al establecer las declaraciones que ellos hacen. Estos son los argumentos que podemos presentar para demostrar que hay tal cosa como el día de reposo cristiano. Ahora, hay un elemento que debe ser respondido, y es el del cambio del sábado para el domingo. ¿Cambió Dios el día de reposo? Miren lo que dicen los autores de la confesión en el párrafo 7. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Lo que dicen los autores de la confesión es que ciertamente ha habido un cambio del sábado al domingo. ¿Podemos probar eso bíblicamente? Yo creo que sí. En primer lugar, mi amado hermano, vemos en la Escritura que la porción de tiempo señalada en el cuarto mandamiento no establece un día específico. Vamos de nuevo a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 8 al 11. Lo que estamos diciendo es que cuando nosotros analizamos en concreto el cuarto mandamiento, no se establece allí un día en específico. Se va a establecer luego. Lo que se establece ahí es un principio. De cada 7 días, uno debe ser guardado para el Señor. Exacto. Más que un día en específico. Alguien que lea Éxodo 28 al 11, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay un problema con la Reina Valera, las ediciones modernas de la Reina Valera del 60. Cada vez que ves 7º día, pone un numerito chiquitico y abajo que dice, esto equivale al sábado. Sin embargo, cuando vemos el texto en hebreo, lo que está diciendo es que debemos separar la semana en 2 porciones de tiempo. Cada vez que usted vea sábado la ley moral, en el cuarto mandamiento, es la palabra sábado. Sábado, ¿qué significa? Reposo. Bueno. Sábado significa reposo. Lo que está diciendo que Dios trabajó y reposó en el día de reposo. Es lo que está diciendo literalmente en hebreo. Lo que Dios nos manda en este mandamiento es que dividamos la semana en 2 porciones de tiempo. Una de 6 en la que podemos dedicarnos a nuestros asuntos y otra porción de día que dedicaremos especialmente a Dios. Y yo sé que hay una objeción. Y es la siguiente, que oigo en muchos evangélicos. No debemos dedicar un día al Señor. Toda nuestra semana debe ser para Él. ¿Saben la vida real qué pasa? Que el que dice eso no le dedica nada al Señor. El que dice, no, toda mi semana es del Señor. Lo que hace es hacer en toda la semana lo que a Él le viene en gana. Eso es lo que en realidad pasa.
Y si tiene deseos, porque tuvo mucho trabajo durante la semana, irse de compras el domingo, allá vamos. Mis amados hermanos, yo no estoy en contra de que si hay ¿cómo se llama cuando pasa algo inesperado? Una contingencia, una eventualidad. Estoy buscando otra palabra, pero todas esas encajan. Usted pueda ir de compras. De pronto vinieron sus familiares de Virginia. Y usted no tiene para comprarles. No hay ningún problema. ¿Sabe lo que pasa? Es hacer de eso un asunto. No, tranquilo. No, estuve muy cansado. Fue por negligencia. Fue no por ser preventivo de que el domingo es el día del Señor. No lo tengo en cuenta. Y entonces voy de compras el domingo. No hay ningún problema en que de pronto hay una eventualidad y usted lleve a alguien a un restaurante. No tengo ningún problema. Mi problema es cuando una persona determina hacer de eso una práctica personal, evidenciando con eso que no tiene respeto en ese sentido. Repito, mis amados hermanos, sería hermoso que dediquemos toda la semana a Dios. Pero eso no es lo que pasa en la práctica. En otros lugares de la ley de judía se establece como una señal del antiguo pacto que debería ser guardado el sábado. Pero en este caso en específico hay un principio general que establece que dividamos la semana en 2, 6 días para trabajar y para hacer toda mi obra, y un día para reposar del cuerpo y para buscar el rostro de Dios. Miren cómo lo interpretaba Jonathan Edwards. Se dice que Jonathan Edwards ha sido la mente más brillante que ha nacido en suelo americano. Las palabras del cuarto mandamiento no determinan cuál día de la semana debe ser guardado como día de reposo. Ellas meramente determinan que debemos guardar un día de reposo de cada 7, o si quieren ponerlo de otro modo, 1 después de cada 6. El mandamiento dice, 6 días trabajarás, mas el 7º descansarás, lo cual no implica otra cosa que el hecho que después de cada 6 días de labor debes apartar el siguiente para reposar y para santificarlo. Y a esto estamos obligados por siempre, pero las palabras no determinan dónde estos días comienzan y por tanto tampoco determinan cuándo cae el día de reposo. Lo que está en el principio del cuarto mandamiento es 6 días trabajas y 1 descansa. Segundo, nada, absolutamente nada en el Nuevo Testamento se nos demanda que debemos adorar y guardar el 7º día. No hay un solo precepto en el Nuevo Testamento acerca de eso. Ese silencio que hay en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, es muy elocuente. Sobre todo tomando en consideración que la iglesia nació eminentemente judía. En los primeros años, la mayoría de los creyentes del cristianismo eran de nacionalidad judía. Ellos habían nacido en ese contexto. Sin embargo, en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles que todos y cada uno de ellos, ¿de dónde eran? Eran judíos, de la tribu de Judá, apartaron el sábado para guardarlo. Es cierto que vemos a Pablo acudiendo a sinagogas durante los días de reposo. ¿Para qué? Predicar el evangelio en ese contexto. Si querías tener a un grupo de judíos para poder hablarles el evangelio, deberías ir el sábado a la sinagoga. Ellos estarían allí y allí estaba Pablo para exponer la palabra de Dios. Último argumento o tercer argumento. Si encontramos un énfasis marcado en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana, tanto por el ejemplo de Cristo como el de los apóstoles y de la iglesia en general. O sea, si no oímos acerca
de nada con respecto a la iglesia cristiana. En cuanto al día de reposo, sí se habla muchísimo del domingo como el día señalado por Cristo, los apóstoles y la iglesia en general para la adoración y el descanso. ¿Están listos para unos cuantos versículos? Luego de la resurrección de Cristo, que ocurrió ¿qué día? Por cierto. El primer día de la semana. ¿Qué día es eso? ¿Cómo le llamamos a ese día? Domingo. Él se apareció a María Magdalena, los dos discípulos del camino de Maús, y en esa misma noche se presentó a los discípulos que se encontraban reunidos en el aposento alto. Alguien, por favor, que lea Juan 20, 19 al 20. Lo que van a encontrar en ese texto es de lo que estamos hablando. Y al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas... Perdón, el énfasis del primer día de la semana no es incidental. O sea, no es, el primer día de la semana. No, ustedes verán que a lo largo del Nuevo Testamento está ese énfasis. Dale. Y al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos estaban reunidos el primer día de la semana y Jesús entró a ellos y se reunió con ellos. Hubo un problema. Había un discípulo que no estaba ese día. ¿Quién no estaba? Tomás. Y el Señor Jesucristo se le hubiera podido presentar miércoles, sábado, no sé, jueves. Jesús esperó 8 días. Ellos contaban los días así. Se presentó el siguiente domingo. Y es lo que pasa en Juan 20, 26 al 28. ¿Alguien que lo lea? 8 días después el domingo. 8 días después, los discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Tiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahí está. El punto es que Cristo se reunió con sus discípulos luego de la resucitó un domingo, se reunió con sus discípulos un domingo, volvió a reunirse con ellos al otro domingo. El día en que vino el Espíritu Santo para instaurar a la iglesia como el reino de Dios, ¿saben qué día fue? Un domingo, fue el día de Pentecostés. Cuando contaban el día de Pentecostés, siempre caía en domingo. Hechos 2:1, alguien que lo lea. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ahí estaban reunidos ellos el domingo. Y fue ese día en que vino el Espíritu Santo. Si usted lee Levítico 23, 15 al 16, usted se dará cuenta que el día de Pentecostés siempre caía domingo. La iglesia primitiva en sus inicios, muy a pesar de que estaba conformada, como decía hace un momento, por judíos, se reunían el domingo para la adoración pública. Y vamos a leer unos cuantos textos. Alguien que lea Hechos 27, otro que lea 1 Corintios 16, 1 y 2, y otro que lea Apocalipsis 1, 9 al 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiéndoles salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí está, Pablo les predicaba o estaban reunidos el primer día de la semana. Para partir el pan. ¿Qué significa eso? Muy buen punto. A celebrar la cena. Ellos estaban reunidos para eso. 1 Corintios 16, 1 y 2.
¿Quién lo encontró? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mis amados hermanos, ellos recogían las ofrendas el primer día de la semana. Y dice Pablo, háganlo no solo como les estoy diciendo a ustedes. Yo le mandé exactamente lo mismo a las iglesias de Galacia. O sea, ellos se reunían el domingo y es por eso que era el día adecuado para que recogieran, en este caso, un donativo para llevarlo a Jerusalén, que estaba pasando por una crisis económica tremenda. Pero esa era la razón, ellos se reunían el primer día de la semana. Y en Apocalipsis 1, 9 al 11, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a ese día el día del Señor. Apocalipsis 1, 9 al 11. ¿Quién lo tiene ahí? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Algunos dispensacionalistas interpretaron, son los primeros, ya ahora ningún teólogo serio lo interpreta así, pero interpretaron ese día del Señor como que Él estaba en el Espíritu el día que el Señor regresara. Pero todos están de acuerdo que la composición del texto indica que estaba preparado espiritualmente el domingo y Él lo entendía que era el día del Señor. Y estoy hablando, mis amados hermanos, no simplemente de comentaristas reformados. Estoy hablando de todos los comentaristas serios que yo he buscado y tengo muchos comentarios y todos están de acuerdo en que es el domingo. Hay algo más que dicen los autores de la confesión y es la forma en que se debe observar este día. En el párrafo 7 ellos establecen que tenemos el derecho de observar un día de reposo. El día en el que vamos a apartar como parte del nuevo pacto nuestras actividades, las vamos a hacer a un lado para reposar nuestros cuerpos y buscar el rostro del Señor. En este sentido, ellos dicen en el párrafo 8 que debe guardarse el día desde una perspectiva positiva y una perspectiva negativa. Miren lo que dice el párrafo 8. El día de reposo se debe guardar santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso sobre todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Ellos nos dicen en primer lugar, en el aspecto negativo, que los hombres, primero en el aspecto positivo, los hombres deben guardar este día con anticipación. Mis amados hermanos, en el cuarto mandamiento, ¿dónde encontramos la anticipación para guardar el día de reposo? En la palabra acuérdate. Nosotros somos dados a olvidarnos de estas cosas. Debemos prepararnos con anticipación. Acuérdate del día de reposo. Hay algunas cosas que nosotros no imponemos a nadie.
pero que las hemos establecido en nuestra casa para liberarnos de cosas que normalmente, bueno, nosotros estamos muy complicados porque venimos aquí desde Naples, pero en tiempos normales nosotros hacemos arreglos, nos preparamos con anticipación, no solo para que yo pueda guardar el día del Señor, sino para que mi esposa también lo haga. Hay arreglos previos que hacemos para que ella pueda tomar también ese día como un día de descanso. Ese día probablemente la comida la haremos el día anterior y para que ese día ella no tenga que cocinar en lo absoluto. Y otras cosas que implementamos. Debe haber una preparación para no caer en imprevistos innecesarios. Y mi hermano, yo entiendo que hay cosas que van a pasar y que nada, sucedió, pero que no sea por negligencia de uno. Cuando uno entiende que Dios quiere que descansemos nuestros cuerpos y que guardemos ese día santo para procurar buscar el rostro de Dios, uno se prepara con anticipación. Los autores de la confesión lo dicen de esta manera: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglos de antemano de todos sus asuntos cotidianos. No solo debe haber una organización de tal manera que yo pueda guardar el día del Señor, debe haber una preparación del corazón. Cuando uno va a Isaías 53 y ve cómo Dios ha prometido al que guarda santo su día, darle crecimiento espiritual, uno se pregunta, uno se dice, claro, esa es la razón por la que hay muchos creyentes débiles espiritualmente hablando. Ellos, sobre pretexto de que guardan toda la semana, en realidad no tienen un tiempo donde pueden apartar sus asuntos y buscar el rostro de Dios. Mis amados hermanos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una semana sumamente agitada. ¿No es así? En la misericordia de Dios, Él ha apartado un día para que nosotros digamos a todo eso, nos vemos el lunes. Y nos pongamos a descansar, a renovar nuestras fuerzas físicas y a buscar, dicen los autores de la confesión, a Dios en el aspecto privado, en el aspecto familiar y en el aspecto público. Cuando guardamos el día del Señor, este es un día excelente para hacer un gran devocional. Durante la semana, generalmente los hermanos me dicen, mira, ¿me da tiempo para leer 15 minutos la Escritura? 5 minutos para orar por mis necesidades, tomar las llaves y salir por la puerta. En el día del Señor es un día excelente, y más que tenemos un solo culto, para decir, no, yo voy a buscar el rostro de Dios en privado. O yo voy a orar, o yo voy a leer las Escrituras, a estudiar las Escrituras. O yo quiero tener todo el día comunión con Dios. Pero también en lo familiar. Reunir a nuestros hijos y hablarles de la palabra del Señor. A veces se hace difícil que los hermanos se reúnen con su familia para instruirles bíblicamente. Este es un día apropiado para que tú tomes a tu familia y les hables de la gloria de Dios y de Cristo. Y obviamente está la reunión de los santos. El día en el que podemos, habiendo apartado nuestras situaciones seculares, ir con el pueblo de Dios a la reunión de los santos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, hay una tremenda bendición en guardar un día como este. Él ha apartado el día de reposo y lo ha santificado. De cierta manera, mis amados hermanos, esta es la preparación el domingo, para el día en que tendremos el reposo celestial. Allí sí estaremos fuera, se quitarán de nosotros todos nuestros trabajos para tener comunión con Dios y con los santos todo el tiempo. Pero mientras eso llega, mientras ese reposo llega,
nosotros guardamos el día del Señor. Yo sé que en Hebreos 4 se dice que nuestro reposo es Cristo. Y yo digo a eso, amén. Pero cuando uno ve el texto, no está hablando de un día. Está hablando que obviamente, yo lo estoy diciendo porque es una objeción. Cuando nosotros llegamos a Cristo y Él nos libera de todas nuestras cargas, nosotros reposamos en Cristo todo el tiempo. Pero el contexto no habla de el reposo que nosotros estamos hablando en este contexto. Bien, mis amados hermanos, habiendo considerado el principio regulativo de la adoración, es importante señalar que la aplicación, la implementación de este principio y la implementación del día de reposo cristiano, entendemos que encierra enormes dificultades. Nosotros vivimos en una sociedad que ha cambiado. Antes, estamos hablando antes de los 60, era muy obvio en este país que el domingo era un día para el Señor. Los negocios cerraban. La mayoría de las compañías no trabajaban ese día porque se suponía que era un día para el descanso y para buscar de Dios. Luego de los 60, el mundo cambió. En los Estados Unidos estoy hablando. Ya no había respeto por el día del Señor. Ya ahora las compañías demandaban que sus trabajadores trabajaran ese día. La consecuencia fue que paulatinamente este país se fue apartando de la adoración a Dios y todo lo que eso implica. Hay una relación muy unida entre el día en que empezaron ellos a olvidarse de eso y el decaimiento espiritual que hay en este país. De hecho, alabamos a Dios, y mejor no lo digo, porque iba a hablar de una compañía de sándwich que no trabaja los domingos, pero no voy a hacer una propaganda que no me pague. Pero gracias a Dios hay personas que todavía dicen, no, mis trabajadores no van a trabajar el domingo. Yo no estoy diciendo si son perfectos o son reformados, yo no estoy diciendo eso. Ellos todavía tienen la convicción de que tanto ellos como la gente que trabajan para ellos deben guardar el día del Señor. Y qué bueno que todavía hay personas. Y de hecho, es una compañía muy exitosa. No está en crisis económica por no abrir el domingo. Bien, hasta aquí lo que tenemos en esta mañana. ¿Hay alguna pregunta que se quiera hacer? Aprovechen ahora de todo lo que hemos visto en los 4 últimos domingos. Aprovechen ahora y no quiero que después me llamen. Si me llaman después, bueno, no pasa nada. Pero haga la pregunta para que otros se aprovechen. A ver, la hermana. No te oigo. Es por mí, no por ti. Ajá. Ok, muy buena pregunta. Déjenme decirle una cosa. No. Uno ve la expresión el día de en tres enunciados. Está el día de Jehová, que habla precisamente del juicio que Dios va a vertir sobre las naciones en el último día. Está el día de Cristo, que es el día en el que Cristo regresará, y está el día de Curious. La diferencia está en que Pablo toma la expresión día de Jehová y lo traduce al griego, pero la expresión que utiliza Juan en Apocalipsis no se está refiriendo que él está espiritualmente en el día que viene Cristo.
De hecho, lo que viene en el contexto, que son las cartas a las 7 iglesias, no tiene absolutamente nada que ver con los días finales. Tiene que ver con el contexto de estas iglesias ahí. Déjenme explicarle un poquito de escatología. Espera, no he terminado. A ver. Sí, la pregunta que ella dice es que hay textos en el Nuevo Testamento, para no hablar del Antiguo Testamento, donde se utiliza la expresión Día del Señor para hablar de la venida del Señor. Y eso es cierto. Eso es cierto. Uno en hermenéutica debe utilizar las palabras de acuerdo al contexto en el que está. Si la expresión Día del Señor habla de la venida del Señor, bueno, obviamente lo vamos a interpretar así. Pero si el contexto no habla absolutamente de eso, no tenemos por qué interpretarla así. Déjenme hacerle un poquito de escatología. Hay una posición escatológica que toma las cartas a las 7 iglesias y ve 7 periodos en el que va a estar la iglesia a lo largo de la historia. Aunque es muy atractiva esa posición escatológica, la realidad, la verdad verdadera, es que no hay razones hermenéuticas reales para tomar ese tipo de interpretación. O sea, ellos ven la carta a Éfeso, esa es la parte de la iglesia primitiva. La carta a la Odisea, este está el periodo. Yo cuestiono mucho eso. Los dispensacionalistas tienen la intención o tienen la inclinación de interpretar las 7 cartas de esta manera que yo te estoy diciendo. ¿Cómo yo lo veo en el Apocalipsis de manera real? 7 iglesias reales en el contexto de Juan, con necesidades particulares en el presente, y Cristo le escribe a esas iglesias. Tomar cada una de esas iglesias y ponerlos en perspectiva escatológica, yo creo que no está acorde real con el texto. Eso lo digo porque el contexto de esta declaración del Día del Señor, fíjense que es, yo en el Día del Señor le escribo a las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Entonces, obviamente, si le está escribiendo a iglesias en ese contexto histórico con necesidades presentes, no tendría razón de que él estuviera en el día de la venida del Señor. No tiene relación lo uno con lo otro. De hecho, repito, cada comentarista que tengo en casa, y tengo alrededor de 20 y tantos comentarios, todos y cada uno de ellos dicen que esa expresión no está hablando por el contexto de la venida del Señor, sino del domingo. De hecho, mis amados hermanos, los adventistas del séptimo día dicen que el día de reposo cristiano fue un invento de Constantino en el año 350. Uno puede ver a los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Los líderes de la iglesia luego que murieron los apóstoles. Estamos hablando de Policarpo, de Clemente de Alejandría, de Clemente de Roma. Esos son los padres ya cercanos, pero ahí están los padres griegos, Orígenes, todos. Cuando usan la palabra Día del Señor, todos son antes de Constantino. Todos hablan del domingo como el Día del Señor. Hay cientos de citas que podemos traer, que por causa del tiempo no las traímos, que hablan de que la iglesia cristiana se reunía el domingo para adorar. Repito, y no porque ellos dijeran, no, me da la gana diariamente, lo vamos a hacer el domingo. No, ellos vieron un patrón de parte de Dios. Ellos vieron a Cristo resucitando el sábado, lo que se celebraba, el domingo, perdón, lo que se celebraba el sábado, ¿qué era? ¿Cuál es la razón del sábado en la ley de Moisés? La liberación de Egipto. Y lo que nosotros celebramos el domingo es la liberación que Cristo nos trajo. Ellos de una esclavitud física, nosotros de una esclavitud espiritual. Así que uno ve el patrón, Cristo resucitando el domingo, presentándose a sus discípulos un domingo, presentándose el otro domingo. Y de hecho hay personas que piensan que ascendió a los cielos. Yo no llego hasta ahí, porque no hay una referencia de día,
pero que resucitó un domingo. Pero la venida del Espíritu Santo fue el domingo. Y los apóstoles reunían a la iglesia para celebrar la cena y para la adoración y recoger la ofrenda el domingo. Los primeros bautizos de la iglesia fue un domingo. O sea, hay un énfasis muy marcado, sí. Casi que lo contestaste ahora cuando dijiste domingo, porque yo tengo familia adventista del séptimo día. Esto es un tema con el que yo lidio constantemente. Entonces, cuando yo busco en las escrituras, yo veo que además de Éxodo 20, cuando ellos relacionan la ley en Deuteronomio 5, también la vuelven a relacionar. Sí. Y la justificación que dan no es la que da Moisés de que el mundo se creó en 6 días y el séptimo día reposó, sino que dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En ese sentido, que fue lo que yo le dije, luego en la ley de Moisés, que es ese texto que tú presentas, perdón interrumpirte, sí se establece el sábado como la señal del antiguo pacto. Pero yo trato de buscar referencia, porque como Moisés empieza a decir que Dios reposó el séptimo día, parece dar la idea desde que desde el jardín del Edén se reposaba ese día, pero yo no la he encontrado. No, la verdad que no. Y tú buscas toda la historia hasta que salieron de Egipto y ellos nunca reposaron. Entonces yo digo, bueno, como eran esclavos, trabajaban todo el día, más bien por ahí viene mi pregunta, porque yo no he encontrado bien. No, eso es un buen punto. De hecho, esa es la razón que Moisés está usando para presionar las conciencias de ese pueblo que estaba empezando a vivir en una teocracia. Miren el ejemplo. En el capítulo 16 de Éxodo, ellos empiezan a hacer, no, que tenemos hambre, que mejor nos morimos, que las ollas de carne que comíamos en Egipto. Y Dios le dice, mira, yo les voy a mandar maná. ¿Cómo van a hacer? Dice cuál es la consistencia del maná, la forma. Yo le voy a dar cada día del maná. El viernes, yo le voy a dar el doble. Cuando tú recojas cada día del maná, cómelo ese día. No guardes para el otro día. ¿Qué va a pasar si guardas para el otro día? Va a estar echado a perder, no va a servir para nada. Yo te voy a dar el pan nuestro de cada día. Yo te voy a suplir cada día. Confía en mí. No guardes por si no hay. Bien. Yo me imagino que algún que otro no confió y guardó pan y hermoso. El viernes yo te voy a dar doble porción. No se va a echar a perder. Tú vas a guardarla para el sábado. Y tú vas a comer de eso. ¿Qué hicieron algunos sesudos? Pueden leer la Biblia para no en casa luego. Algunos sesudos dijeron, yo no voy a coger el doble. El sábado yo lo recojo. Obviamente eso que tú estás diciendo es real. Ellos no tenían tal costumbre. Así que hubo algunos que escogieron solo para el viernes. Y no tomaron para el viernes y para el sábado. Y el sábado salieron y ¿qué pasó? No había maná. No había maná. Es cierto que ellos tuvieron que aprender a guardar el día de reposo. Es cierto. Ellos no tenían esa práctica antes. Y otra cosa que quiero compartir, porque ya les digo, como he batallado con este tema, es que entonces cuando vino Jesús, una de las cosas que los judíos más le recriminaron, y la Biblia lo dice, no me acuerdo ahora del texto, que decidieron que ya lo iban a matar, era porque él hacía sus obras el sábado. Entonces para mí Cristo hizo una clara diferencia entre nosotros como cristianos, no teníamos nada que hacer el sábado, porque los judíos habían hecho el sábado. Aunque para aclarar, las obras que él hacía eran obras de necesidad y obras de misericordia. Si se dieron cuenta en el párrafo 8, los autores de la confesión dicen que debemos apartar todas nuestras obras cotidianas para dedicar ese día para nuestro reposo, para buscar del rostro de Dios y para realizar toda obra de necesidad y toda obra de misericordia. O sea, tú vienes para la iglesia, ahora yo te voy a decir, tú vienes para la iglesia, tú dices, hoy es el día del Señor, voy a adorar. Y a tu vecino se le está quemando la casa. Tú no puedes decir, tranquilo mi hermano, lo siento, hoy es el día de reposo. No, hay una obra de necesidad ahí, se le está quemando la casa. Nosotros, está bien, voy a poner otro ejemplo, pero porque ya ahora tenemos los bomberos y no podemos tocar nada, ni ayudar a nadie. Pero ustedes entienden el ejemplo. Antiguamente, ¿quiénes pagaban los fuegos? Los vecinos. Y entonces en ese sentido, se cayó una señora, la vecina se cayó. Y tú quieres
cuidarla, para vigilarla hasta que venga el rescue. Tú no puedes decir, no, me voy para la iglesia. No. Hay una obra de misericordia que debes hacer ese día, que debes hacer. Sí. Exacto. Dando a las personas, curando a los enfermos, liberándolos de las presiones de Satanás y proclamando el evangelio del reino. Y no estaba haciendo cualquier obra, estaba haciendo Exacto. Exactamente. Sí, yo estoy haciendo la obra de Dios. En cierto sentido es un trabajo, pero era la tosudez de estos hombres. Mis amados hermanos, los sacerdotes, el día que más trabajaban, ¿era el sábado? Era el día que más sacrificios hacían, era el día que más ocupados estaban, y ellos no estaban incumpliendo el sabbat, ellos estaban haciendo la obra que tenían que hacer. Entonces, la interpretación de los judíos era lo que él estaba condenando, sí. Sí. Por cierto, perdón, si quieren más detalles acerca de la ley moral, está la serie que dio Ricardo hace como 3 años, por ahí, o tal vez menos, el tiempo se pasa sobre eso. No, Nora. Mira, el Apocalipsis 1 del 9, que empieza hablando desde el 9, Juan lo que está haciendo es contextualizando la revelación. Correcto. Eso es claro. Lo lees un momento y te das cuenta. Él está contextualizando en el momento en que le llegó la revelación. En el versículo 9, él cuenta que le llegó en la isla de Patmos. O sea, él cuenta en el lugar donde él estaba. La revelación no me llegó en mi casa, me llegó que yo estaba preso en la isla de Patmos. Inmediatamente que cuenta dónde le llegó, él cuenta cuándo le llegó. O sea, Juan está contextualizando. Perdón, antes la razón por la que estaba ahí, por la palabra. Exacto, primero, por qué le llegó, dónde le llegó y cuándo le llegó. Mira, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, él está diciendo, yo estaba preso en la isla de Patmos por causa de predicar la palabra. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, ahí tú no puedes utilizar el día del Señor como el día de la segunda venida. No, claro. ¿Por qué? Porque Juan estaba diciendo, yo estaba en la isla de Patmos el primer día de la semana y entonces el Espíritu Santo me reveló todo lo que yo me podía. Correcto. Entonces, es claro, ahí Es claro. es muy clara la revelación de Juan. Otra pregunta. Sí. Pablo le manda a los colosenses, por tanto que nadie se constituya Sí. en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a la día de fiesta, por una nueva o día de reposo, o sea, trabajo, el séptimo día. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o sea, la realidad, pertenece a Cristo. Ok. La palabra sabbat no habla solo del sábado. Cuando él habla de días de reposo, hay muchos días de reposo que la institución judía tenía. Todas estaban enmarcadas en lo que era la ley ceremonial de Israel. Pero aparte de eso es un buen argumento para hablar que la iglesia cristiana no es judía. O sea, ya nosotros no tenemos que regirnos por los días de reposo de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Ya nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos otra cosa. Nosotros vamos más allá. Aquello era sombra y ejemplo de lo que habría de ser. Ahora nosotros estamos en la realidad. Es la idea que está dando Juan. ¿Cuál es lo que está detrás de Colosenses? En Colosenses había un grupo de judaizantes que se habían movido un poco más allá del judaísmo y habían mezclado el judaísmo con ideas sincréticas, lo que sería años después el gnosticismo. Ellos estaban atacando a las iglesias de esta zona del Asia Menor y Pablo está defendiendo a la iglesia de esos ataques de esos judaizantes o de esos gnósticos diciéndole, ustedes no son verdaderos cristianos. ¿Y por qué? Porque ustedes no guardan el sábado. El texto en realidad es un
un aporte a que la iglesia no se reunía los sábados, los días de reposo, ni de ninguno de los días de reposo de la ley ceremonial. Y Pablo está diciendo, sí, nosotros no nos reunimos los sábados, porque aquello era sombra. Nosotros ahora estamos en lo real, como decía Hugo. Yo creo que eso es un buen texto. Se presenta muchas veces, sobre todo aquellos dispensacionalistas que prefieren que no hablemos del domingo, sino de toda la semana, y lo presentan, pero en realidad es un buen argumento para defender que la iglesia en ningún momento se reunía los sábados, sino el domingo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si satisfice tu... Sí. Correcto. Exactamente. De hecho, el día más importante, para apoyar lo que tú dices, el día más importante del año judío, ¿cuál era? ¿Qué día era? El día más importante. El día del Yom Kippur, el día de la expiación, no caía sábado. Y se manda a no trabajar ese día. Exactamente. Exactamente. Exacto. Fue lo que dije al principio. Todos esos días de reposo que no eran necesariamente un sábado están incluidos en ese texto. Muy, muy bien apuntado. Y cuando estaba hablando me vino algo a la mente y se me fue. Otra pregunta. No, exactamente. Puede incluirlo, pero se refiere a todos. Exactamente. Exacto. Tranquilo, dime, Joel. Cuando yo estudié esto, los adventistas tienen un argumento que es muy errado. Y es el adventista piensa en su sistema de pensamiento que Dios reposó el sábado. Y ellos forzaron la versión del 95 de la Reina Valera para que pusiera sábado. Por eso es una versión espuria, a pesar de que es una Reina Valera. Sí. Los hermanos no deberían usar esa versión del 95. Que es la que está ahí, creo, ¿no? Es esa que está ahí. También los que lo... Sí, pero el asterisco, bueno, pero esta versión del 95 ellos forzaron a que pusieran sábado en lugares donde no debían verlo puesto. Y cuando ellos usan el argumento de que Dios reposó un sábado, eso no es verdad. Dios no reposó un sábado porque Dios no seguía días literales de la semana. Y aquellos días eran días creacionales, claro, eran días de 24 horas. Sí. De hecho, hay teólogos, yo no me voy a dejar matar por esto, por esto que voy a decir, que en realidad Dios reposó el primer día de la semana, porque reposó el primer día que existió Adán. A partir de ahí, la historia empieza a contar para nosotros. Entonces, porque es el ser humano el que cuenta los días. Repito, yo no me voy a dejar matar por eso. Yo sigo con la interpretación tradicional, pero hay algunos que dicen, no, si vamos a contar la historia desde el punto de vista humano, en realidad Dios reposó el primer día del hombre, que ese es el domingo, pero bueno, no vamos a llegar hasta ahí. ¿Otra pregunta? Yo creo que fue que sí, pronto vamos a tener otro local. Creo, porque a lo mejor Ya entendí, porque te iba a decir, me gusta lo que dice, pero no sé qué tiene que ver con esto. Sí. No, sí, yo no, yo soy un día, ¿cómo se llama? Ricardo dio una serie completa, así que tranquilo, no pasa nada. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Y miren, déjenme hacer una historia. Una vez yo estaba predicando en una iglesia que me invitaron en Cuba. Una iglesia que estaba muy cerca, hay un centro de alto rendimiento que está de Los Pinos, en Capdevila, creo que. Sí, no recuerdo cómo se llama.
pero es el centro de deporte más... El Cerro Pelado puede ser ese. Donde ahí entrenan el equipo nacional de fútbol, de voleibol, de básquetbol, está ahí ese centro. Bueno. Y la iglesia estaba muy cerca, en un barrio llamado Los Pinos, muy cerquita. Y la iglesia estaba llena de deportistas de alto rendimiento. Estamos hablando de que medio equipo de fútbol era miembro de esa iglesia, voleibolistas que uno veía en televisión estaban ahí. O sea, era impresionante. Todo el mundo ahí era deportista. Y obviamente era porque el pastor de esa iglesia había sido miembro del equipo nacional de fútbol, se convirtió, empezó a predicarle a sus compañeros allí y lo que se armó fue una iglesia. Y me invitan a predicar allí. Yo sabía del contexto, pero obviamente en mi ingenuidad yo estaba muy nuevo en la reforma y estaba uno loco por decir cosas. Hago la historia de Henry Lindell como una ilustración. Obviamente como eran deportistas, ellos podían entender. Pero el asunto de Henry Lindell es que este es un nombre, creo que tú sí, lo estoy diciendo siempre mal. Este es un hombre que era el mejor corredor de su tiempo en los 100 metros planos. 4 meses antes, él se da cuenta de que las eliminatorias iban a caer domingo. Y él determina no correr esa carrera. Imagínense ustedes, el príncipe de Gales, el rey, la reina, los tíos de la reina y todo el mundo, lo que armaron fue porque eso era un oro casi seguro. Y entonces él dijo que él no iba a correr. Él corría 100 metros planos y 200 metros planos, porque era el domingo. El corredor de 400 metros planos cambia, dice, bueno, vamos a cambiar. Yo corro los 100 metros planos y tú corres los 400 metros planos. Corre los 200 y los 400. La historia larga, la voy a hacer corta. Henry Lindell gana en los 200 metros planos un oro, rompe récord olímpico que duró como 50 años para que alguien lo rompiera, y gana plata en 400 metros planos. Y el señor de los 400 gana oro en los 100 metros planos. Pero yo lo mencionaba como un hombre que fue fiel a sus convicciones, no importa la presión del gobierno, no importa la presión de todo. Él tenía una convicción delante de Dios y él la cumplió. Cuando yo terminé de predicar, el pastor me llamó y me ha dicho, me has desgraciado la iglesia. No pasó nada, pero ya él se veía ya. Yo le dije, ¿qué fue lo que dije? Le dije, mira, aquí todos, y yo lo sabía, casi todos son deportistas de alto rendimiento. Y tú le has puesto un problema de conciencia. Ellos tienen que competir los domingos. Mis amados hermanos, nosotros no podemos cambiar la enseñanza de la Escritura por ninguna preferencia personal. Tal vez fue imprudente que yo dijera eso, pero lo cierto es que el pueblo evangélico ha olvidado algo tan hermoso como guardar el día del Señor. Ahora nosotros hacemos lo que viene en gana, lo que nos viene en ganas cuando es domingo. Y excluimos la adoración a Dios, mi comunión con Dios y todas esas cosas como un papel que se desecha. Yo creo que el pueblo cristiano ha sufrido como consecuencia de eso. Y algo que hace la confesión es traer una idea que para mí tiene un gran peso bíblico. Y cuando la iglesia cristiana ha respetado esto, han sido los mejores tiempos de la iglesia. Y los tiempos en que la iglesia ha descuidado esto han sido sus peores tiempos también. Y no es de extrañarse el contexto espiritual en el que nos encontramos, cuando las personas simplemente han olvidado que hay un día que es del Señor. Es de Él, no es mío. Y yo hago lo que Él me manda. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Si tú eres médico, si tú eres bombero, si tú eres policía,
y te toca trabajar un domingo, tú puedes hacerlo con limpia conciencia. Son asuntos de necesidad. Los fuegos, los incendios, no se paran porque es el día del Señor. Y los delincuentes no dejan de matar a la gente porque es el día del Señor. Y la gente no deja de enfermarse porque es el día del Señor. El punto es que a veces nosotros elegimos trabajos que sí no son necesarios. Y yo entiendo, mi amado hermano, que a veces es por necesidad. Cuando yo llegué a este país, y yo sé que me estoy yendo, les voy a dar 10 minutos de descanso como quiera. Cuando llegué a este país, yo tenía esta convicción ya, por supuesto. Y empecé a trabajar en una tienda. Y yo pequé contra el Señor durante 2 años. Yo trabajé 5 años allí. Cuando pasaron 2 años, yo no podía más. Yo no era productivo y me estaban pagando un salario. Yo no estaba luchando por mi empleador porque yo tenía un problema de conciencia. Así que le escribí a mi empleador una carta, como si fuera el pastor de una iglesia, y le expliqué cuáles eran mis convicciones y que yo era un objetor de conciencia y que no se debía exigir a mi persona trabajar el domingo. Yo entregué mi carta. Mi empleador ni siquiera la miró. Él me dijo, mira, yo te entiendo, no vas a trabajar ni un domingo. Yo trabajaba en una tienda famosa, en una cadena de tiendas, vendiendo zapatos de mujer. Me iba muy bien, a pesar de los domingos, muy bien. Él me dijo, mira, tus números, te garantizo, van a bajar. ¿Tú quieres que yo te cambie de día? No, mister, no sé qué. Yo sí sé qué, pero no lo voy a mencionar. No, mister, yo quiero que no me dé los domingos. Mis números empezaron a bajar. No solo ya no estaba cobrando comisión, yo tenía, por la manera en que ellos contabilizan, una deuda con la compañía. Un déficit. Mi empleador me llamó. De nuevo, él quería mantenerme. Yo era un buen vendedor. Yo no sabía que yo podía vender y lo descubrí. Yo era un buen vendedor. Yo vendía lo que otros no vendían. Y por cierto, sin engañar a nadie. Siendo transparente y diciendo la verdad. Él me dice, mira, estás mal. La compañía tiene una política que si tú te pasas 3 meses en déficit, tú debes ser sacado de la compañía. Yo te quiero mantener. Déjame cambiarte el schedule. Un domingo, fíjate, un domingo al menos. No, mister, no me ponga a trabajar el domingo. Déjeme hacer la historia larga corta. A los 3 meses me llamó mi empleador y me dijo, no puedo mantenerte conmigo. Perdiste el trabajo. Y yo no puedo preservar algo que tú no deseas preservar. No, mister, yo deseo preservar mi trabajo, pero yo deseo agradar más a Dios. Recogí mis chelines, como decimos en Cuba, y me fui. No me morí de hambre, no se murió de hambre mi familia, y Dios fue fiel. Porque a aquellos que le honran, Dios es fiel. Y no lo digo para que ustedes me aplaudan y me saquen cargados hacia afuera. Lo digo porque es mi ejemplo. A partir de ahí, no voy a trabajar un domingo y Dios cuidará de mí. Y ahora que están presionando en mi trabajo, ya enviaron un emisario. Mira, por mi posición, mientras más uno sube en una compañía, ¿qué pasa? Más se compromete. Y me dijeron, necesitamos para el domingo a alguien de tu posición. Y ellos han sido excepcionalmente buenos conmigo. Pero Dios ha sido más excepcionalmente bueno. Y le dijo, yo no puedo trabajar los domingos. Ella me miró, yo la miré. Que tú no puedes trabajar los domingos. No puedo trabajar los domingos. Yo no trabajo los domingos. Es más, tengo otro trabajo. Ella se quedó, de verdad, yo no sé si ella pensaba que iba a coger miedo, se quedó mirándome y me dijo, no, yo te lo dije porque me mandaron de arriba. Esa es la presión, ¿verdad?
Me mandaron de arriba a decírtelo. Yo le dije, bueno, dile a los de arriba. A lo mejor fui un poco grosero con eso. Dile a los de arriba que yo no trabajo los domingos. Y yo sé que la presión vendrá. Ya veremos cómo termina la historia. Pero espero que no, de pronto, Ricardo, lloren por mí para que sea fiel. No tenga que llamar a Ricardo, mira, tengo que trabajar el sábado. Porque tengo la convicción de que no lo voy a hacer. Pero oren por mí. Bien, mis hermanos, vamos a orar y empezamos a las 1:35. Vamos a tratar de empezar a esa hora. Señor y Dios, nosotros te damos gracias infinitas por tu misericordia y por tu compasión. Oh Señor, cada domingo nos recuerda del fango, la suciedad, el hoyo que tú nos rescataste. Gracias a la obra que tu Hijo Jesucristo realizó en la cruz, que fue manifestada y que fue glorificada un domingo al resucitar Él de los muertos. Concédenos, oh Señor, el ser fiel hasta la muerte, porque, oh Señor, tú has prometido que a aquellos que te aman, tú les darás la corona de la vida. En el nombre de Cristo, amén.